Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche hablaremos de historias que despiertan los sentidos y las emociones. Exploraremos los estallidos de inconformidad que revelan la fractura entre el poder y el pueblo. Conoceremos a un hombre que con su asombroso parecido a un ídolo del fútbol nos invita a reflexionar sobre la identidad, la fama y el destino. Y entraremos en un lugar donde el pasado respira entre papeles antiguos y muros de ladrillo, recordándonos que la memoria de un país también se conserva, se restaura y se opone al olvido. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En Colombia, las sazonadas se han convertido en el nuevo rostro del conflicto. Detrás de los videos virales donde comunidades rodean y retienen a soldados, se esconde un fenómeno más profundo. Territorios donde el Estado llega debilitado, la autoridad es desbordada y el miedo impone sus reglas. Hoy en Extraordinario exploramos con testimonios, análisis y reconstrucciones sonoras cómo la manipulación de las comunidades por parte de grupos armados ilegales está redefiniendo los límites entre la protesta y el delito. Un recorrido para entender por qué en muchas regiones se está sobrepasando los límites de la legalidad. Además, en Bucaramanga encontramos a Jairo Alberto Durán Leal, el doble del gran ídolo del fútbol René Higuita. Jairo se dedica a vender verduras hace 30 años en la plaza central de Bucaramanga. Su parecido con el arquero colombiano le ha permitido tener un reconocimiento especial. Sus redes sociales son un éxito y su sueño es conocer al mismísimo Higuita, quien ya le mandó un mensaje. Y también en Bogotá se levanta el Archivo General de la Nación, una institución que resguarda más de 55.000 metros lineales de documentos que narran los secretos de la historia del país. Desde manuscritos de Simón Bolívar hasta registros de conflictos recientes, este lugar es el guardián de los símbolos de los grandes momentos y las heridas que han marcado a Colombia. Recorrimos sus pasillos, laboratorios y bóvedas subterráneas, donde la conservación del papel se convierte en una forma de proteger la memoria del país. Empezamos. En Colombia, a los soldados los está sitiando su propio pueblo. Pero el fenómeno de las sazonadas no se puede volver paisaje en este país. De manera repetitiva hemos registrado cómo las comunidades de regiones rurales se organizan, presuntamente instrumentalizadas por grupos armados ilegales, para retener a militares y policías durante horas en contra de su voluntad. Muchos justifican estos hechos por la manipulación de los violentos, disfrazan el fenómeno de protesta, pero ¿en dónde se cruza la delgada línea que sobrepasa la legalidad? Hoy nos ubicamos en ese terreno, en esa frontera difusa entre la indignación y el delito, para revelar cómo los grupos armados han aprendido a usar la rabia civil como su nueva arma, convirtiendo al Estado en rehén. Un informe de nuestro periodista, Breiner Montaño. Le quitamos el fusil, le quitamos el fusil. En Colombia, el sonido de la protesta se ha mezclado con el eco del miedo. Donde antes había marchas, arengas, hoy hay gritos, cercos y fuego. Escenarios donde la autoridad queda sitiada y el Estado de rehén. Lo llaman asonada, una palabra que parece pequeña para un fenómeno que está desbordando la ley, la seguridad y la confianza en las instituciones. En los últimos meses, decenas de uniformados han sido rodeados, retenidos y agredidos por civiles. Las comunidades dicen que protestan, pero las autoridades hablan de delitos graves: secuestro, violencia y azonadas. ¿Qué hay realmente detrás de este nuevo rostro del conflicto? Las azonadas no son un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha mutado. Hoy no ocurren en plazas ni carreteras. Suceden en caminos rurales donde la señal se corta y la ley se disuelve entre el monte y el miedo. El concepto de asonada y lo que hace referencia es a una explosión espontánea de población civil. Esto fue muy común en épocas electorales, donde la gente que seguía al candidato que perdía salía a quemar la registraduría. Y desde ahí comenzó un concepto de azonadas. Se comenzaron a ver situaciones en las cuales la población civil en zonas de cultivo de hoja de coca salía a encerrar la fuerza pública. Y luego se comprobó que detrás de eso había grupos armados ilegales. El que comenzó haciendo eso es lo que hoy llamamos las extintas FARC. En una zona como el Caquetá,
Entonces, en una vereda, obligaban a toda la gente que viviera en la vereda a registrarse en una junta de acción comunal. Les ponían restricción de movilidad. Y una vez llegaba un proceso de erradicación manual, ellos decían a las familias, sale 1 por familia, sale 2 por familia, sale un mayor con un niño por familia. Y los utilizaban como escudos humanos. Las disidencias de las extintas FARC, esto que llamamos el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, están haciendo exactamente lo mismo. Obligan a la gente a carnetizarse y a salir. Pregunta, ¿es gente víctima o victimaria la que sale? Si sale obligada es víctima. Ahora, también hay gente que vive del cultivo de hoja de coca, que ve la amenaza de una erradicación manual como una amenaza económica de aguantar hambre 4 o 5 meses y que puede salir voluntariamente, pero la mayoría de la gente sale de forma obligada. Según el Ministerio de Defensa, en lo que va del 2025 se han registrado al menos 58 azonadas, 38 contra el Ejército y 20 contra la Policía Nacional. En muchas de ellas los uniformados fueron rodeados, desarmados, retenidos por horas, incomunicados, vigilados con drones e incluso en ocasiones sin acceso a comida. En la radiografía del país los puntos rojos denotan las regiones donde convergen 3 fuerzas: presencia armada ilegal, actividades ilícitas y comunidades atrapadas en el miedo y la aparente rabia. Analizando en profundidad los hechos más recientes que configuran este complejo panorama, se evidencian 3 azonadas que reflejan la creciente tensión social. En el departamento de Putumayo, 2 militares del Ejército Nacional resultaron con quemaduras de gravedad luego de ser rociados con gasolina y prendidos con fuego durante una azonada. Esta se registró en medio de una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo. Los uniformados de la Brigada 27 se encontraron en una operación para desmantelar un laboratorio de producción de cocaína cuando fueron víctimas de la sevicia. En el Tambo, departamento del Cauca, 72 soldados fueron retenidos en medio de una azonada de alrededor de 600 civiles, al parecer bajo la amenaza de hombres de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Horas después de los hechos, 26 lograron salir de la situación, pero los 45 restantes solo pudieron recuperar la libertad casi 30 horas después. Tropas del Ejército Nacional fueron objeto de una nueva azonada en la vereda La Samaria, municipio de la Macarena Meta. Los uniformados desarrollaban una operación militar en la que había sido capturado un señalado coordinador logístico de la estructura Eber Castro, perteneciente a las disidencias de alias Calarcá. Ese mismo día, en La Plata, Huila, alrededor de 500 personas provenientes de varias veredas bloquearon el paso a 2 pelotones militares. Estas situaciones han llegado a extremos insospechados: retenciones prolongadas de militares, aislamiento total y un control territorial que incluso recurre a la tecnología aérea para vigilar cada movimiento. Cuando nuestra fuerza pública avanza sin doblegarse ante la adversidad para neutralizar la amenaza, la respuesta de estos criminales, como las disidencias de alias Mordisco o alias Calarcá, es una respuesta cobarde y desesperada, utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños, a las mujeres, para frenar un avance de nuestra fuerza pública que ellos no pueden contener. Aquí la conclusión es una: ellos son, además de criminales, son criminales cobardes. En los videos grabados desde los celulares se escucha la furia, pero también el miedo, la confusión de una comunidad que, según la Defensoría del Pueblo, no siempre actúa por convicción, sino por presión. El frente de Hernando González Acosta, del bloque central Isaías Pardo, de la facción disidente de la línea de Mordisco, empleando amenazas e intimidación, por segunda vez en menos de 2 meses, citó a líderes y lideresas de las comunidades ordenándoles convocar a la población para exigir la salida de integrantes del Ejército Nacional. Reiteramos al grupo armado no estatal que es imperativo dejar a la población civil por fuera del conflicto armado y cumplir irrestrictamente el principio de distinción del derecho internacional humanitario. A la fuerza pública le solicitamos respetuosamente valorar en cada una de sus actuaciones los riesgos de confrontación que pueden presentarse en la zona y tomar las medidas que permitan garantizar la vida y la integridad de la población civil y que ellas no resulten afectadas. Sin embargo, para abogados penalistas, la comisión del delito de la azonada es claro y las causas no eximen a ningún civil de su responsabilidad. En estos casos, puntualmente, si la persona aduce haber sido obligada, ello solamente sería viable como excusa en el evento en que esa "me obligaron" esté mediado por la violencia. Me amenazaron,
me pusieron un revólver en la cabeza y me tocó participar. De lo contrario, el ciudadano mantiene el derecho a decir que no, y en el evento en que diga que sí, pues tendrá que asumir las responsabilidades que le corresponden. Si hubo una coacción, debe ser una coacción insuperable, o sea, no tenía otra opción, me amenazaron, tenían una persona retenida a cambio de que yo hiciera esto. De resto, eso no se entiende como una amenaza o una coacción, tiene que ser algo de alguna entidad de irrelevancia. En segundo lugar, si desde el principio hay un plan criminal de obstruir el normal funcionamiento del Estado, de superar los límites de la protesta, y se realiza para varios eventos, pues ¿qué está esperando la Fiscalía General de la Nación para hablar de un concierto para delinquir agravado para quienes organizan estos eventos? Es válido protestar, ponernos de acuerdo, ningún problema, pero ya cuando yo paso a apoyar un acto de asonada, pues eso es muy grave. En Extraordinario tuvimos acceso a estos audios interceptados desde inteligencia militar. Toda la comunidad para que todos me acompañen para sacar el ejército, está aquí en la bomba y entonces para que por favor nos acompañen en motos, en carros, en lo que tengan. Los cuales evidencian la forma en la que se manipulan estas movilizaciones. Lejos de ser expresiones ciudadanas espontáneas, responden a convocatorias previamente coordinadas por grupos armados ilegales. Las comunidades hoy son utilizadas en algunas zonas, en estas azonadas, como escudos humanos para evitar que el Estado opere. Lo que hacen es que obligan a las comunidades a salir, ponen cuotas familiares, que es lo que llaman una persona, 2 personas por núcleo familiar, y los obliga. Y muchos de los miembros de estos grupos armados ilegales se visten de civil y son los que corroboran que la gente salga, y quien no salga paga una multa. El que ya haya incumplido 2 o 3 veces tiene que desplazarse, y si no se desplazan lo terminan asesinando. En medio quedan los campesinos, hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, usados como escudos, convertidos en un muro humano sin comprender que están siendo arrastrados al otro lado de la legalidad. ¿Hasta dónde pueden llegar estas supuestas protestas antes de convertirse en delito? La asonada es impedir el funcionamiento del Estado, punto. Pues yo no puedo retener a un funcionario, como lo hemos visto con personas del Ejército Nacional que son privadas de su libertad. En Colombia, el delito de secuestro lo que exige es que la persona está retenida contra su voluntad, siendo suficiente un solo instante. No se requiere que se lo lleven al monte 3 meses. Pero, ¿qué ocurre? En estos casos, pues la Fiscalía, creo, tiene que avanzar en imputar el delito de secuestro a estas comunidades que retienen a un policía. En Colombia no existe el delito de retención, ni estamos en un ámbito de derecho internacional humanitario como para hablar de toma de rehenes. Es un secuestro y el Estado tiene que responder como lo que es. La violencia contra servidor público, uno de los delitos que más impunidad tiene en Colombia, tiene de 4 a 8 años de prisión efectiva. Y vemos que eso no se está cumpliendo. Tampoco se ha evaluado que estas son organizaciones criminales, que no son particulares que salen a marchar voluntariamente, espontáneamente, sino que hay una organización. ¿Por qué no hay una investigación por concierto para delinquir en estos eventos que tiene sanciones muy elevadas en la legislación penal colombiana? La asonada no tiene una sanción particularmente elevada, pero el vandalismo, la violencia contra servidor, la retención de seres humanos sí tienen sanciones muy elevadas que en Colombia nadie aplica. En la práctica, pocos casos llegan a los tribunales. La mayoría quedan en el silencio judicial, sepultados entre la falta de pruebas y el miedo a denunciar. Ante esta impunidad y ante la evidencia del papel de las disidencias en la organización de estas azonadas, la Defensoría del Pueblo ha pedido que se suspendan las mesas de diálogos con estas fracciones. En la medida en la que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el gobierno nacional, hemos pedido al gobierno hacer un alto en el proceso, hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición. El desafío es enorme. ¿Cómo hacer justicia sin profundizar la fractura social? ¿Y cómo aplicar la ley sin perder de vista la dimensión humana? En los rincones más apartados de Colombia, el Estado no siempre lleva uniforme. A veces llega tarde, otras nunca. Y en ese vacío florece la rabia, la desconfianza y el poder de quienes dominan el miedo. Este tema de las azonadas es un tema donde el Estado colombiano termina quedando paralizado, secuestrado prácticamente, con imposibilidad de moverse. Vuelvo y repito, porque para cualquiera puede decir, no, persigan, disparen, así estén vestidos de civil. No se puede. No solo por el Código Penal colombiano, sino por los tratados internacionales que Colombia ha firmado. La policía está obligada, de conformidad con lo que establece nuestra Constitución, a restablecer el orden. Y para eso tiene el uso legal de la fuerza.
no puede verse doblegada por una comunidad que impide el cumplimiento de los fines del Estado. Tiene que usar la fuerza de manera proporcional, es decir, no hacer disparos letales, pero también están dotados de armas no letales que les permiten someter a esas personas y judicializar a esas personas. Pero qué dolor nos da cuando los policías retenidos duran 1 o 2 días y no reaccionan por el temor a las investigaciones. No, señor, el uso de la fuerza en la medida en que sea proporcional es legítimo. No salga a dispararle a la gente en la cabeza, no. Utilice medios no letales para reducir a estas personas y someterlas al orden, porque la comunidad recibe el peor de los mensajes cuando ve que estas personas hacen eso y la autoridad no reacciona. El panorama es delicado, las sazonadas no son solo actos de violencia, también son el reflejo de una fractura profunda. La brecha que existe entre el Estado que exige que las leyes se cumplan y unas comunidades que insisten que no se sienten amparadas por ellas. En Colombia, las balas no siempre suenan. A veces la violencia que imparten los grupos armados ilegales se impone con la manipulación y el miedo, un caldo de cultivo ante la ausencia del Estado. El problema es que cuando el Estado se convierte en rehén, la democracia queda bajo asedio. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. En una de las plazas más concurridas de Bucaramanga, entre canastas de verduras y el bullicio cotidiano, trabaja un hombre que detiene miradas y despierta sonrisas. Se llama Jairo Alberto Durán Leal, pero muchos lo conocen como el doble de René Higuita. Desde hace 3 décadas vende verduras, pero su asombroso parecido con el mítico arquero colombiano lo ha convertido en una pequeña celebridad local y en sensación en redes sociales. Hoy su mayor ilusión es conocer en persona al ídolo que sin proponérselo marcó también su destino. René Higuita, con el peleo marca igualado. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! Hay quienes pasan por el mundo de manera desapercibida o de bajo perfil. Hay quienes no les gusta mucho llamar la atención o ser el centro de las miradas. Pero hay quienes que por más que quieran pasar de agache, es inevitable ser el blanco de atención, especialmente cuando cuentan con el honor y el orgullo de parecerse a su más grande ídolo. Una de las más grandes figuras del fútbol colombiano, René Higuita, el 6 de septiembre de 1995, hace 30 años ya, marcó para la historia una de las jugadas más épicas de este deporte. Un arquero fuera de serie, rebelde y goleador, con 43 anotaciones en su lista de buenos recuerdos y carismático, que se ganó el cariño del mundo entero por su sonrisa. Ese mismo Higuita tiene un doble en Bucaramanga. Se trata de Jairo Durán, quien posee no solo las mismas cualidades físicas del ídolo, sino también esa sonrisa particular que también se roba el corazón de muchos, pero no en las canchas, sino en la plaza de Mercado Central de la Ciudad Bonita. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar un día más de vida y por estar aquí en mi sitio de trabajo. Mi nombre es Jairo Alberto Durán Leal, conocido como Higuita Bumangués. El Higuita Bumangués, además de vender verduras, también hace el escorpión. Un título que lleva con mucho honor y orgullo, ser la viva estampa del más grande jugador para él y para muchos. Nacido en Bucaramanga, en el seno de una familia humilde y trabajadora, quien además siempre ha tenido un especial cuidado por su apariencia física. No sé, pero yo siempre las veces que vengo acá al mercado, yo me quedo mirándolo y yo, o será hermano o no sé, pero yo pensaba que era él, Higuita. O digo, son medio hermanos y no saben, muchas veces pasa eso. Que el papá hizo por allá otra señora, pero es verlo a él. Plaza de Mercado Central Bucaramanga. Hoy no necesitamos balón ni arco. Tenemos a René Higuita, el desgranador de verduras. El único arquero que cambió el escorpión por el desgranado. Yo siempre he tenido el pelo largo, pero nunca me lo recortaba. Yo siempre me bastaba ver a los lados. Pero
Así, tengo como unos... Después del video que volvió viral, es que yo me peluqueaba y he parecido como con más look, más parecido a René Higuita, al legendario. Jairo habla de aquel video que un visitante grabó en la plaza de mercado, que sin él imaginarlo se iba a hacer viral. Fue sin saberlo su tiquete a la fama. Una vez que iba por la 18 y un señor me perseguía en un carro, pero ya no hace muchos años. ¿Y qué? Señor, yo paraba y él paraba y yo arrancaba y él dijo, mano, ¿lo asusté? Y yo le digo, uy, sí, claro, mano, ¿cómo no me va a asustar? Es un carro blindado y no, es que mucho parece a René Higuita, era que le puedo tomar una foto y sacó una cámara de esas largas. Entonces ahí fue. Y otra hace 5 años, una anécdota que también me pasó en Cali. En Cali también un señor casi cometió un accidente porque íbamos cruzando con mi esposa de la mano y el señor frenó en seco, dijo, ¿qué, José René, usted qué hace por acá? Y entonces iba con un hijo como mayor ya y dije, no, papá, ese no es José René. Y uy, mano, qué pena, casi cometo un accidente y los asusté más encima. Hace 30 años se dedica a vender verduras en la plaza de mercado. Es un hombre orgulloso de todo lo que ha logrado hasta ahora. Tiene una familia maravillosa, padre de 3 hijos y con 2 nietos que son la luz de su vida. Su familia y amigos lo impulsan a seguir adelante a pesar de las dificultades que nunca faltan. Nos conocemos hace unos 25 años. Buena gente, el hombre buena gente, ha sido un hombre trabajador y es un orgullo que se parezca a una reliquia a René Higuita y ahorita le esté yendo bien con ese parecido. El hijo mío siempre venía y lo saludaba y le decía, ¿qué pasa, Higuita? Le decía él, ¿qué pasa, Higuita? O sea, martes, jueves y sábado a la 1 de la mañana, y domingo. Los otros días a las 2:30. Eso es una vida cotidiana brava también. Claro. Todos los días, en el mejor sueño, tiene uno que levantarse a buscar el sustento. Aquí he sacado a mi familia con esfuerzo, pero con mucho amor. Muy buenas noches, don René. Espero que encuentre bien de salud usted y su familia. Mi nombre es Jairo Durán. Jairo no solo comparte con su ídolo el parecido físico, también la fe y la espiritualidad. Siempre pegado a Dios, como dice él. Ha logrado superar muchos retos personales y abrirse camino entre los colores, los aromas y la vida que brota entre las verduras del mercado. Dejé de tomar alcohol, no volví a tomar, porque me regaló esta experiencia de que uno, eso me decía el señor de acá el dueño del local, que Dios mío, lo veo que está juicioso. Creo que están los locales disponibles. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Digo, pues écheles carga. Digo, yo ya estoy muy viejo. Usted ya todavía está joven. Señor, como 80 años y todavía trabajaba. Me dio la oportunidad y aquí estoy. También es un alma de Dios ese, el dueño del local. Los locales no son míos, uno solo, el de lado allá, son 3 localcitos. Aquí el abuelo me cobra un arriendo, pero no tan caro. Hincha fiel del Atlético Bucaramanga, no se pierde un solo partido en el estadio Américo Montanini, donde pasa de ser espectador a ser toda una figura, pues le piden fotos y hasta autógrafos. También juega fútbol, aunque admite que aún le falta perfeccionar su jugada favorita, la más famosa de todas, el magistral escorpión. Pero tiene claro que lo suyo son las verduras. En la plaza se mueve como pez en el agua. Su puesto, hoy por hoy, es de los más visitados, no solo por compradores, sino por medios de comunicación como nosotros, que admiran el gran parecido físico con el ídolo. Aún así, conserva intacta la humanidad que lo hace grande. Porque yo también vengo de una familia humilde y mi papá me enseñó que la humildad no se pelea con nadie. Y siempre he sido así. A mí desde que yo pueda, me piden un favor, yo lo hago. Yo trato de ayudar a las personas también.
Su fama ya ha cruzado fronteras. Ahora su puesto es visitado también por extranjeros que llegan hasta ese rincón, hoy convertido en una parada obligada como punto turístico dentro de la Plaza de Mercado Central de Bucaramanga, en el primer piso. Como este turista que vino desde Escocia solo para conocerlo. Es muy famoso porque creo que contra Inglaterra, no conozco la palabra, pero la cosa escorpión, sí, muy famoso y los niños ven la televisión y el internet, es muy interesante. Sí, cuando lo veo, sí, es muy distinto, único. Yo conozco. Jairo, ya acostumbrado a las visitas de sus admiradores, agradece este momento de su vida. Aunque no es muy dado a las luces, las cámaras y hasta es algo tímido, le gusta que todo lo que parecía imposible se esté dando. Por eso, ahora sus hijas manejan sus redes sociales, las cuales crecen y crecen, convirtiéndose en una nueva oportunidad que hay que aprovechar. Y es que varios de sus videos superan las 100.000 reproducciones, tantas que incluso ha llegado a los ojos del mismísimo Higuita. Ahora se va a mostrar una persona. Se empieza yendo por allá, con la del Bucaramanga busca problemas. Y me le pegan y todo. Muchacha me lo manotea. Ay, güey, madre, regañado y todo. Con la emoción de ese video, Jairo espera con mucha esperanza que Dios le permita ver cuando el verdadero Higuita entre un día por la puerta de la plaza principal para saludar. Mi mayor anhelo es que él venga a conocer a su le dicen las personas, ¿no? Pues que sea lo que Dios quiera, que se den las cosas, que la gente está a la expectativa, los medios de comunicación y los clientes que hay, que a mí cuando apenas llegue que venga, que me llama para que una foto, todos están a la expectativa de que él dé el dictamen de que va a venir o que me toque ir, no sé. Pero el anhelo ya tiene promesa, y del mismo Higuita. Tal vez sea cuestión de tiempo para que ese encuentro se materialice. Mi amigo Jairo, muy buenas tardes. Un saludito desde Medellín, allá en Bucaramanga. En cualquier momentico, de más que nos encontramos para que me lleve a la plaza, ayudar a desgranar las alberjas y enseñarme un poco de la venta de las verduras. Te mando un fuerte abrazo y pronto nos conoceremos. Mientras tanto, Jairo seguirá su rutina de trabajo desde la 1 de la mañana, alistando sus verduras para sacar adelante su familia, asistiendo a los eventos a los que lo invitan reconocidas marcas, ahora en su faceta de influencer, esperando la visita de su ídolo, sin descartar una que otra recomendación de sus compradores. Higuita, yo le recomiendo que se haga la prueba de ADN. Se va a volver millonario. Claro, si llega a ser hermano de él, imagínese usted. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. En el centro de Bogotá se resguarda buena parte de la historia del país. El Archivo General de la Nación no es solo un edificio, es el guardián de más de 4 siglos de documentos que narran el devenir de Colombia. Entre sus pasillos reposan manuscritos coloniales, registros de independencia, correspondencia presidencial y testimonios anónimos que revelan cómo se ha construido y reconstruido la nación. En tiempos en que la información circula y se pierde con la misma rapidez,
Este lugar representa un esfuerzo silencioso por conservar la memoria colectiva y hacerla accesible a las nuevas generaciones. Luciano Silva se asomó por los pasillos que guardan los secretos de la historia del país. La historia es un relato fascinante sobre lo que ha ocurrido. Cada libro, cada elemento posee un valor importante para la cultura y la identidad de un territorio, de un país, de su gente. Nos invita a descubrir los misterios del pasado y a entender cómo estos momentos han dado forma al presente. Nos lleva a explorar y conectar con las raíces y el legado de quienes vivieron antes que nosotros. En el casco histórico de Bogotá, específicamente en la localidad de La Candelaria, muy cerca de la Casa de Nariño, hay un lugar donde pareciera que la historia permanece muy bien cuidada, así como una verdadera cápsula del tiempo. Se trata del Archivo General de la Nación, pero ¿usted conoce todos los detalles que encierra este lugar? Vamos a descubrirlo. A lo largo de los años, los seres humanos siempre han preservado pequeños pero importantes elementos que muestran cómo eran nuestros antepasados, qué prácticas o rutinas cotidianas tenían. Muchos de estos recuerdos sobreviven al pasado del tiempo, principalmente en espacios como este. Es la entidad que resguarda, preserva y difunde el patrimonio histórico de la nación. Además, tiene como sus responsabilidades ser el ente rector de la política archivística, lo cual quiere decir que establece los lineamientos que deben seguirse a nivel nacional en materia de la gestión archivística. El Archivo General de la Nación, cuya edificación comenzó a construirse desde 1989 y fue inaugurada en el año 1992, es un edificio diseñado por Rogelio Salmona, arquitecto de ciudadanía colombiana pero nacido en París, quien es reconocido por su estilo arquitectónico. Y es que este lugar fue una mezcla de diseño y vanguardia para la época, con una técnica de brutalismo en ladrillos que se entremezcla con el casco histórico de La Candelaria, se ha convertido en un verdadero ícono cultural y arquitectónico que resguarda la memoria histórica de Colombia. En cerca de 60 depósitos reposan más de 55.000 metros lineales de información, documentos que nos ayudan a reconstruir la vida diaria de los colombianos a través de libros y documentos que han pasado de generación tras generación. Gracias a estos vestigios, nuestra historia cobra vida y nos conecta con la esencia y secretos de aquellos que nos precedieron. El documento más antiguo que poseemos, que es una encomienda entregada por Pedro de Heredia, quien hace presencia, digamos, en los territorios de la actual Cartagena de Indias, data de 1543. Es decir, tenemos información relativa a todo el periodo colonial, por supuesto, información también correspondiente a los procesos que dieron lugar a la independencia, a la construcción de la República. Pero el Archivo General de la Nación, más que ser un espacio de conservación de documentos, es un lugar donde la curiosidad está presente en cada libro, en cada folio, en cada imagen. Caminar por su estructura ya genera la sensación de un ambiente propicio para la investigación, que invita a descubrir qué fue lo que pasó en el país años atrás. William, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo estamos? Bueno, excelente. Gracias por recibirnos acá en el Archivo General de la Nación. Y bueno, me estoy colocando los guantes porque yo quiero que usted me muestre qué tenemos acá, mejor dicho, para conocer un poco de la historia del país. Claro. En términos generales hay una pequeña selección de todas las opciones documentales con las que cuenta el Archivo General, y no solo a nivel de papel, sino que como podemos ver a nivel de fotografía y cualquier otro soporte, ¿sí? Podríamos empezar con esta técnica que se llama daguerrotipo. Esto es de principios del siglo XIX, son las primeras intenciones de lo que hoy conoceríamos como fotografía. Esto que está acá, por ejemplo, ¿cómo me decías que se llamaba? Daguerrotipo. Daguerrotipo. Y bueno, son digamos como... no sé, como el inicio de pronto de la fotografía. ¿De la fotografía? ¿En sí. el país? Sí, señor. Viene de su nombre el inventor, Louis Daguerre, un francés, que hacía impresiones sobre láminas de plata y revelaba con mercurio. Era el inicio de la fotografía. Se popularizó más o menos hasta mitad del siglo XIX, segunda mitad, que ya entra la fotografía a reemplazar este ejercicio, ¿no? Documentos que datan del siglo XIX, pero que a pesar de los años se mantienen intactos, así como este que refleja la última voluntad en vida del general Francisco de Paula Santander. Entonces tenemos este documento que es de 1840 que corresponde al testamento de Santander. Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander, documento original ubicado en la Notaría Primera de Bogotá, pero pues por seguridad es extraído de la notaría y se encuentra en bóveda de seguridad.
Claro, y bueno, obviamente esto en su época, me imagino, las personas pues lograban entender porque está escrito a mano, ¿no? Está escrito a mano, me imagino que por alguno de las personas que le colaboraba o no sé si de pronto será de puño y letra de Santander, pero si ustedes ven acá, se observa además que el documento es el original, ¿cierto? Es el original. O sea, que estamos hablando de un documento que tiene alrededor de... Estamos próximos a los 200 años, ¿sí? Estamos por encima de los 160 años. 200 años de historia tiene este documento. Este imponente lugar no solo guarda datos históricos de la época de hace más de 450 años o los documentos firmados de puño y letra del libertador Simón Bolívar o Santander, sino que además posee otros documentos que conforman la historia reciente de Colombia. Aquí tenemos información relativa al fondo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que son cerca de 130 teras de información que acabamos de integrar. A su vez tenemos el fondo del extinto DAS, que son 15.000 metros lineales de información solo en documentos y no menos de 47.000 medios electrónicos que dan cuenta de las actividades que el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad DAS adelantó durante su existencia, más o menos desde 1960 hasta 2011. Y junto a esto, por supuesto, aquí hay una variedad de información que no solo están en documentos escritos, sino que además tenemos mapas, partituras, fotografías, un poco para mostrar la diversidad de fuentes con las que disponemos en nuestros depósitos. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, esto que tenemos acá, ¿qué es? Esto ya es mitad del siglo XX, estamos haciendo un viaje a toda máquina. Sí, estamos como volando en el tiempo. Acabamos de recorrer 150 años en un ratico, ¿no? Esto es un expediente que hace parte del Fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores y aquí vemos un memorando donde se nos presenta cómo 2 agentes de la policía se infiltraron en un matrimonio ocurrido aquí en Bogotá sobre unas familias que se le estaba haciendo investigación por ser nazis. Wow. Claro, entonces aquí tenemos la toma de las imágenes y cómo en el memorando se enlistan las personas y se indican quiénes estaban allí y quiénes estaban recibiendo información de otras personas en el seguimiento. Esto es entre los 40 y los 42. O sea, que era como algo de espionaje. En plena Segunda Guerra Mundial. ¿Pero eran colombianos o eran provenientes de...? Eran descendientes alemanes, extranjeros viviendo, matrimonios entre colombianos y alemanes que estaban de paso. Todo esto está ahí consignado en estos expedientes, ¿no? Claro, no, es que además que en el Archivo General de la Nación pues uno puede conseguir, mejor dicho, de todo. Y además, una de las cosas que tenemos acá que es original, esto que está acá, por ejemplo. Claro, esto no deja de crear siempre ciertos amarillismos y ciertas lecturas importantes. Aquí sí ya estamos hablando de un siglo XX muy adelantado, años 80, y tenemos a nada menos que a este personaje Pablo Escobar con 2 solicitudes de pasaporte. Estos son como los documentos de la época para solicitar el pasaporte. Sí, pero este es el original, es decir, que aquí puedes leer Pablo Emilio Escobar. Exacto, mira, aquí se lee Pablo Emilio Escobar, Gaviria, Río Negro, Antioquia, y pues obviamente está la foto de Pablo Escobar. Y es solicitado para el año 82. Con unos pequeños días de diferencia, solicita otro bajo el nombre de Mario de Jesús Peláez. Claro, pues obviamente. Y que nació no en Río Negro, sino en Envigado. Claro, o sea, digamos que él pretendía en esa época que me imagino no estaba todo digitalizado, lograr obtener 2 pasaportes. 2 pasaportes que después podía configurarse en uno solo, que era combinar el original con la otra solicitud. Wow, interesante. Bueno, vamos a seguir entonces recorriendo más lugares que hay acá dentro del Archivo General de la Nación para que ustedes conozcan parte de la historia colombiana. No está de más decir que justo donde estamos pasando, Luciano, es un lugar exclusivo, solo personal autorizado, invitados como en este caso, para poder entrar a estos depósitos. Claro, además porque está en la parte de abajo, ¿no? Son hasta 2 niveles de sótano que contienen la información de la que ya empezamos a hablar. El edificio cuenta con varios niveles, 2 de ellos están por debajo del piso principal. Allí en los sótanos se encuentran desde mapas, documentos y archivos en rollos antes de ser digitalizados. Esto es un rollo de microfilm. Es un rollo que se popularizó inmensamente después de los 70, es una filmina, una película, y se pasa por un lector de microfilm donde podemos ver la documentación aquí grabada, como si fueran fotografías. En su rollo antes, los que somos un poquito dinosaurios,
antes de revelar y antes de la digitalización. Una vez abajo, la temperatura se siente diferente. Parece un verdadero laberinto. Detrás de estos muros se esconden miles de historias, de anécdotas y de recuerdos de una Colombia que se niega a olvidar. Observamos que, por ejemplo, hay un pasillo hacia allá, un pasillo hacia el frente. Mejor dicho, esto acá es un encuentro que debo confesarles genera un poquito de temor porque, ¿cierto? Porque está como muy cerradito, como muy selladito. Es el primer edificio con fin de archivo general construido en Latinoamérica. Los demás archivos generales pueden ser más antiguos, pero son adecuados en edificios que no fueron construidos para tal fin. Y eso es importante porque la distribución de los pasillos, que sí tienden a ser un poco temerosos, están pensados para que la circulación del aire garantice las condiciones atmosféricas y demás que van a preservar todos los documentos. Además, es arquitectura salmona que tiende a ser muy fría, muy equilibrada y nos facilita muchísimo la preservación y conservación de los documentos. William, pero que entre nos, de pronto, ¿a usted le ha pasado algo paranormal aquí en este lugar o eso es algo psicológico? En lo personal no, pero sí compañeros dicen y han contado historias de ruidos, de que lo han tocado en la espalda mientras camina solo por el pasillo, apagones de bombillos, entonces hay historias. Hablando de las tantas opciones de documentos que tenemos, son de mucha consulta. El Archivo General de la Nación, verdaderos guardianes de la historia. Preservar estos documentos es vital. Por eso acá se hace un riguroso proceso de conservación que va desde la restauración hasta el mantenimiento que deben tener algunos elementos históricos para que puedan perdurar en el tiempo. Tiene que hacerse un proceso que comprende varias instancias. Uno, revisar cuál es el estado en el que nos llega la documentación para que sufra una especie de cuarentena de intervención y estabilización de lo mismo, ¿sí? A partir de que esté estabilizado y está óptimo para ir a los depósitos a la vez comprenden unos estándares de conservación donde siempre estamos monitoreando y controlando la temperatura, la humedad, las cargas. Las cargas es cuánta gente va a entrar a los depósitos, por eso no podemos estar permitiendo que entre la gente, porque nosotros en los zapatos llevamos agentes y demás. La manipulación siempre con guantes y la idea de estos documentos mantenerlos así es manipularlo con la tendencia a cero, es decir, esto se digitaliza y el investigador en primera instancia va al documento digitalizado. Pero el archivo va más allá, no solamente posee su sede principal en Bogotá, sino que además ha creado un sinnúmero de enlaces en los territorios que buscan acercar a los ciudadanos y comunidades con sus raíces históricas documentadas. Tenemos otra sede en Funza, donde también hay un complejo industrializado de bodegas, donde también se alberga información. Muchos de los servicios que nosotros ofrecemos desde el punto de vista de la Subdirección de Mercadeo garantiza además la preservación del patrimonio de otras entidades a las cuales les ofrecemos servicios, y desde nuestra llegada hemos profundizado una dimensión comunitaria del archivo. Tenemos enlaces en el Catatumbo, en Urabá, en los Montes de María, tenemos enlaces en Córdoba, tenemos enlaces en La Guajira, en Chocó, en San Andrés y Providencia, es decir, abarcamos y leemos al país desde distintas perspectivas. De igual manera, el Archivo General de la Nación ha reconstruido recientemente un fondo para resaltar a las mujeres colombianas y sus diferentes luchas por sus derechos a lo largo de la historia. Un fondo que da cuenta de cómo las mujeres lucharon por encontrar un lugar en la sociedad, cuáles han sido sus disputas, cuáles han sido sus luchas, y eso lo hemos venido documentando en la última década, particularmente el Archivo General de la Nación, y recomiendo ese fondo de manera particular, que aquí damos un anuncio para Extraordinarios, este interesante programa de Red Más. A partir de diciembre, si todo sale tal cual como lo tenemos proyectado, esa información estará ya digitalizada y a disposición de la ciudadanía. Indiscutiblemente, este gran recinto, más que un depósito de papeles viejos, de archivos históricos, es la memoria viva de Colombia. Cada página, cada libro, cada documento marca la identidad de todo un país. Por ello es importante que los colombianos puedan acceder a innumerables datos físicos que próximamente estarán inmortalizados gracias a la era digital.
en estos momentos vamos a poner a disposición de la ciudadanía colombiana, pero también de usuarios y usuarias que se encuentren a nivel global, cerca de 25 millones de imágenes digitalizadas que dan cuenta no solo del pasado histórico de Colombia, porque acá también albergamos información de otros países que en su momento hicieron parte de lo que se conoció como la Gran Colombia. Tenemos información sobre Ecuador, tenemos alguna información también sobre Venezuela y por supuesto tenemos información de lo que actualmente es Panamá. Así que cordialmente invitados a consultar tanto la información digitalizada, 25 millones de imágenes digitalizadas, y bienvenidos al Archivo General de la Nación. Entonces, ¿se anima a conocer más de la historia documentada de Colombia? Esa que en ocasiones merece ser recordada para no repetirla. En un país donde el olvido suele imponerse, el Archivo General de la Nación se mantiene como un pilar donde no solo se guardan papeles, sino las huellas de lo que fuimos, lo que somos y sobre lo que estamos escribiendo como nación. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, con relatos que nos muestran que en medio del caos hay que aprender a escuchar, que la identidad puede tener muchos rostros y que a veces un parecido inesperado nos confronta con lo que somos y lo que anhelamos ser. Y también que nos invitan a cuidar la memoria colectiva, porque en cada documento, en cada objeto preservado, se guarda la esencia de un país. Porque lo extraordinario habita en la verdad, la memoria y la dignidad. Y recuerden que aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.